Hola, espero que estés bien, que la paz y el amor de Dios pueda reinar en tu corazón hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Contigo, tu amigo y hermano Víctor de la Cruz. Bienvenidos a este espacio virtual llamado Ve de Verdad. Mis amigos, mis hermanos, miren, antes de iniciar les quiero pedir disculpas porque realmente efectivamente no he tenido tiempo de subir otro video. Lamentablemente por asuntos profesionales de trabajo no he tenido el tiempo para dedicarlo como se merece este espacio, que ha sido dedicado para honrar, glorificar a Dios mediante el estudio de su palabra. Y es por esa razón que no hemos tenido ese tiempo para realizar otro video. Sin embargo, esto no es excusa, porque nosotros decimos siempre que Dios se merece lo mejor y lo más importante. Sin embargo, muchas veces no es así. Y es por esta razón que trataré en lo posible de dedicarle el tiempo que esto merece, aunque eso tenga que recortarle tiempo a otras cosas que también son importantes, pero no más importantes que la obra de Dios. Mis hermanos, antes de iniciar, como siempre, quiero que elevemos una oración hacia nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, que hace en el cielo, alabado, bendito, glorificado sea su santo y divino nombre. En este momento rogamos y pedimos que su Santo Espíritu nos pueda acompañar y que nos ayude a ser transformados y renovados cada día por el poder de Dios. Gracias por todo, oh Señor. Permita que este mensaje toque corazones, toque vidas y nos ayude a reencontrarnos con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, mis hermanos, el tema de este día nosotros lo tocamos de manera superficial en el tema anterior, cuando poníamos los ejemplos de cómo las industrias, las iglesias, las grandes organizaciones corporativas dominaban las mentes de las personas. Sin embargo, creemos que este personaje del que vamos a tratar hoy es muy importante para ver cosas que hoy en día suceden y que muchas veces son pasadas por alto, porque no nos damos cuenta de la forma en que Satanás utiliza personas para hacer su obra en la iglesia. La persona que vamos a hablar en este día es un personaje que para muchos es muy conocido. Sin embargo, en este momento yo quiero que nosotros nos transportemos de una vez al libro de Primera de Reyes, específicamente en el capítulo 16, iniciando en el versículo 29, donde se hace la descripción o inicia el reinado de uno de los reyes más nefastos que pasó por el pueblo de Israel. Fíjense, en Israel parece que tenía un concurso de quién era el rey que era más malo, porque cada rey que venía, dice la Biblia, en el libro de Reyes, era peor que el otro. Sin embargo, cuando llega a este rey que vamos a iniciar ahora a describir, parece que las aguas se paralizan en ese momento, porque a todos los reyes de Israel anterior le dedican pocos versículos para describir su reinado. Sin embargo, a este rey de manera particular se le dedican varios capítulos. Así que yo quiero que vayamos al versículo que dijimos del capítulo 16 de Primera de Reyes, el versículo 29, que dice: y comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. 22 años duró ese reinado. Veamos lo que dice el versículo 30. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él. Es decir, que si hubieron reyes malos antes de Onri, bueno, él se propuso romper el récord y lo logró con creces. El versículo 31 dice: y sucedió que como si le fuera cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, Jeroboam hizo muchas cosas malas y él dijo: lo voy a hacer peor, yo puedo hacerlo, yo tengo el poder para hacerlo y lo voy a lograr. Dice que tomó por esposa
a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. En pocas palabras, cuando Acab fue a la tierra de los sidonios a visitarlo para casarse con su esposa Jezabel, él decidió ir a un culto nuevo, un culto que tenía muchos adeptos en esa tierra de Sidón. Así que él visitó ese templo y dice que cuando lo visitó, dice el versículo, que le sirvió a Baal y lo adoró. En este punto creo que es pertinente que tomemos como muestra un culto que se celebraba a Baal en el periodo o en el tiempo de principios de otoño. ¿Qué pasaba en este culto? ¿Por qué se le hacía ese culto a Baal? Bueno, porque Baal parece ser que se cansaba durante el verano y dormía. Así que el culto a principios de otoño era para que Baal despertara y derramara lo que era considerado o lo que se considera la lluvia tardía para que el fruto madurara y hubiera abundancia. De hecho, Baal era considerado como el dios de la fecundación, el dios de la prosperidad, el dios de la fertilidad. Y para que el dios estuviera contento había que despertarlo como a él le gustaba, con un culto bueno. ¿En qué consistía ese culto? Bueno, en ese culto había mucha comida, había mucha bebida, había mucha música estridente. ¿Y qué más había en ese culto? Bueno, habían los oficiantes, es decir, los sacerdotes que oficiaban la ceremonia, habían sacrificios y había una particularidad porque también había una persona que amenizaban ese culto. Estos eran los prostitutos sagrados, así como se oye, prostitutos, pero eran sagrados. ¿Y qué hacían ellos durante ese culto? Bueno, sucede y viene a ser que empezaba el culto una gran comelona, las personas empezaban a comer, la música empezaba a sonar y las personas también tomaban vino en exceso. La comida y el vino era en exceso. Todos los que participaban también, esa música los iba envolviendo y mientras esa música lo iba envolviendo, mientras mantenían esa comilona, los prostitutos sagrados empezaban a hacer bailes eróticos. Llegaba a un punto en que todos los que estaban en el culto se desinhibían y empezaban a bailar de manera erótica con esos sacerdotes sagrados hasta que todo culminaba en una gran orgía. Mientras la orgía se llevaba a cabo, el sacerdote ofrecía como sacrificio a Baal ovejas, toros y en muchas ocasiones hijos primogénitos de la misma persona que oficiaban. Ese culto le agradó, le atrajo, le gustó y lo vio Acab como una especie de innovación del culto que celebraba en Israel. De eso que estamos hablando aquí fue de lo que participó el rey Acab y le gustó y le encantó. Y fue tanto que le gustó que dice el versículo 32 lo siguiente: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Fíjense, el rey le edificó a Baal no solamente el templo, sino también el altar. Y yo le pregunto a ustedes, si había un altar, ¿era porque se sacrificaban personas, animales y cosas? Porque el culto era Baal. Si el culto era Baal, tenía que celebrarse de la misma forma como celebraban los sidonios, porque el culto era el culto a Baal. De hecho, si Acab tuviera hoy, fuera considerado una persona innovadora, ya que trajo algo nuevo al culto al pueblo de Israel. Pero no se quedó allí. En el versículo 33 dice lo siguiente: hizo también Acab una imagen de acera. Y Acab hizo más para provocar a ir a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel antes de él. Fíjense, si leemos ese capítulo completo, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Acab no dijo que no se adorara a Jehová. Es decir, él no prohibió el culto a Jehová. Él lo que innovó. En pocas palabras, él trajo nuevos
elementos al culto que se celebraba en Israel, que trajo 2 dioses más. Trajo a Baal y trajo a Acera. Por lo tanto, usted podía adorar como usted quisiera. El asunto era que usted adorara. Si hoy viviera cada aquí, en este tiempo, fuera considerado como un innovador del sistema de adoración. Hay una descripción gráfica un poquito más profunda de lo que Acab hizo y por qué lo hizo. En el capítulo, específicamente capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente, y creo que prestemos atención a esto. Dice, a la verdad ninguno, cuando habla de los reyes, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Oigan bien, cuando yo leí este versículo, me llamó la atención la palabra que se vendió. Es decir, acá se vendió. Yo dije, bueno, quizás pudo ser que la traducción en el hebreo está mal y usaron esa palabra porque a la vista del que tradujo se escuchaba chulo o era más bonito o bueno. Sin embargo, me dediqué a investigar eso y en la referencia Strong, directamente la traducción del hebreo, la palabra que se utiliza es macar. Y esa palabra, macar, significa 2 cosas, tiene 2 significados. Se puede usar solamente para hacer referencia a 2 cosas. La primera, a venderse, es decir, cuando yo mismo me vendo. O someterse, cuando yo me someto a algo. Entonces, en el contexto en que se está hablando en este capítulo sobre Acab, está excelentemente utilizada la palabra venderse. ¿Cuándo una persona se vende? Bueno, una persona se vende cuando, sabiendo que lo que está promoviendo es falso, lo hace porque recibe un beneficio. Acab en ningún momento dice que Jehová no es Dios. Acab en ningún momento tampoco dice que Baal es Dios. Acab innovó por una conveniencia y dice que su mujer lo incitaba. Yo no sé cuál era el beneficio que recibía, pero un beneficio recibía porque él se vendió. Es decir, al precio que él tenía le llegaron y por tal motivo él, sabiendo que lo que promovía era algo falso, que lo que promovía era algo que Dios no estaba de acuerdo, pero en ese momento los beneficios que estaba recibiendo llenaron o llegaron al precio que él tenía. Por lo tanto, vendió principios verdaderos, se hizo popular, trayendo una forma popular de adoración que estuviera de acuerdo a los nuevos tiempos en ese momento. Pero si alguien sabía lo que era falso y lo que era verdad, era Acab. Lo único que él se vendió. Leímos anteriormente que real y efectivamente para los sidonios, Baal era el dios de la fecundación, el dios de la prosperidad, el dios de la fertilidad. Así que de repente viene un personaje con un mensaje totalmente opuesto a la innovación que Acab había traído al pueblo. Es decir, Acab está innovando y viene una gente con un mensaje extraño al pueblo. Y ese personaje se llamaba Elías. Y Elías viene con un mensaje, como reitero, totalmente opuesto a la innovación que estaba haciendo Acab en el pueblo de Dios.
En el versículo específicamente 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes dice lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense qué extremo, qué mensaje tan fuerte, porque iba en contra de las innovaciones que había hecho Acab, iba en contra de la reforma que estaba promoviendo Acab dentro de Israel. Durante 3 años y medio, mis hermanos, mis amigos, no llovió, porque Jehová decidió que no iba a llover. Se había regado como pólvora, que Elías había dicho una palabra y que esa palabra se había cumplido a cabalidad, que no había faltado y que esa palabra había sido enviada de manera directa por Jehová. Por lo tanto, había forma de saber cuál era el Dios verdadero. Así que hubo un segundo encuentro entre Acab y Elías. Ese se encuentra en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 17, que dice lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió lo siguiente: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. En el libro Profetas y Reyes, específicamente en la página 102, dice lo siguiente sobre ese encuentro: de pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de su padre lo que atrajo sobre Israel esta terrible calamidad. Dijimos ahorita que Acab fue el rey que hizo más mal en Israel, que fue el rey que trajo ¿a quién? A Baal. Le hizo un templo y un altar. Pero no solamente se contentó con eso, sino que aparte le trajo una imagen de acera. Pero también permitió que las personas que traían el mensaje de Dios fueran tratados como delincuentes, perseguidos y hechos muertos. En pocas palabras, todo el mal que había en Israel fue provocado de manera directa por Acab, y este acusa a Elías, al profeta de Dios. Hermano, si algo quiero decirte con esta cita que acabo de leer, es que cuando se dice la verdad conforme a lo que dice la Biblia, no tenemos que pedirle disculpas a nadie. El que predica la palabra de Dios no tiene por qué disculparse, siempre y cuando éste lo esté haciendo para que el nombre de Dios sea glorificado, para que sea Dios que reciba la honra, para que se vea que Él es simplemente un instrumento en las manos de Jehová. Todo predicador debe tener en cuenta que lo importante no es Él no es la figura central. Yo no soy nada. Lo que importa aquí es que el nombre de Cristo Jesús sea alabado, glorificado, y que su palabra sea escuchada. Y ese era el fin de Elías. Él sentía celo por las cosas de Jehová. Dice el libro de Profetas y Reyes, en la página número 103, lo siguiente: hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran: no queremos que éste reine sobre nosotros. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Escuchen ahora.
Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad en pocas palabras? ¿Por qué hay que decirnos que lo que está mal está mal? ¿Por qué hay que llamar al pecado por su nombre? Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios. Y escuchen, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad. Lo que dijimos de acá hace un momento. A él le convenía tener el culto de Baal, ser un innovador con mundanalidad en el pueblo de Dios en ese momento. Eso era lo que le convenía, por eso él se vendió. En este punto dice la señora Elena G. de White en el libro Profetas y Reyes, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad. ¿Y qué pasa cuando la política de conveniencia reemplaza la fidelidad? Lo siguiente, y se dejó sin reprensión al pecado. Señores, para que no se vayan de la iglesia, eso es lo que no se dice, pero es lo que se hace. Para que no se vayan de la iglesia, traigamos al mundo a la iglesia, para que no salgan a buscar lo que aquí le podemos brindar, para que no se pierdan allá afuera, mejor que se pierdan aquí adentro. ¿Para qué? Para que no se nos vayan a ver un concierto de Bad Bunny allá afuera, de Daddy Yankee. Vamos a ponerle que las reuniones que hagamos aquí de los jóvenes parezca tanto al mundo, que ellos se gocen aquí igualito que si estuvieran en el mundo, que tengan la misma forma de comportarse en un concierto mundano, que sea la misma aquí. Porque lo que se está haciendo como innovadores hoy en día es trayendo la misma forma de adoración que se tiene en el mundo dentro de las iglesias. Por lo tanto, cuando usted oye la música de un concierto de la iglesia y la efervescencia que eso causa, usted puede ir también al concierto de cualquier artista no cristiano y es lo mismo. Es la misma, el mismo ambiente, el mismo espíritu. No hay diferencia entre una reunión cristiana y una reunión que no sea cristiana, para no decirlo de otra forma. De hecho, muchos cultos que se celebran en la iglesia parecen reuniones de coaching, donde los predicadores parecen más psicólogos que predicadores. Cosa que no está mal, pero que tampoco llama a las personas a un encuentro personal con Cristo Jesús. Pues llámelo usted autoanálisis interno de su yo. Llámelo ustedes un tema de autoayuda profesional y hasta temas de cómo manejar la economía. Sin embargo, no son temas que en este tiempo, oigan, son temas buenos todos, pero lo que está pasando en el mundo es para que nosotros estemos ahora entregados, predicando la verdad presente, para que las personas dejen el mundo y vengan a Cristo. Pero lamentablemente no es eso lo que se está escuchando hoy en la mayoría de las iglesias que conforman la cristiandad. Este es un tiempo terrible. Sin embargo, pareciera que nos estuviéramos preparando para recibir un bono del Estado. Muy lamentable eso. Seguimos leyendo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, Elías le dice lo siguiente a Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa del rey. ¿Qué cosa más extraña? Fíjense que Elías deja ver algo importante. Y es que los profetas
de Acera y los de Baal comían directamente de la mesa del rey. Y creo que hagamos un paralelismo. Mientras que los profetas de Jehová eran perseguidos, como si fueran delincuentes, criminales, los profetas de Baal eran premiados. Mientras que los profetas de Jehová estaban escondidos como malhechores, los profetas de Baal eran expuestos como ejemplos de fidelidad en el pueblo. Mientras que los profetas de Jehová viven en cuevas y comiendo pan y agua, los profetas de Baal y los de Acera viven en la opulencia, comiendo de los manjares directos que bajan de la mesa del rey. Muchas veces los predicadores más populares, los que tienen los sermones más chulos, los que te hacen más reír, los que te hacen más gozar, los que te hacen sentir bien aunque estés mal, no son los profetas de Jehová. No son los predicadores que tienen el mensaje que Dios quiere que tú escuches. Por ejemplo, en este tiempo, con lo que está pasando en el mundo, esta misma semana mataron 150 personas cristianas y no eran adultos. Allí había niños, niñas, familias completas fueron muertas. Personas que creían en Dios, que predicaban de Cristo, fueron muertas. Sin embargo, lo que estamos predicando hoy en día es como que no está pasando nada en el mundo. Mientras tanto, los cultos, el culto que nos hace reír es el culto, ese culto está malo. La innovación está matando la espiritualidad y estamos llegando al punto en que no se sabe discernir qué es la iglesia y qué es el mundo. Se confunde, y para muchas personas que van a las iglesias, van porque se entretienen allí. Pero en realidad la línea que separa el mundo de la iglesia hoy en día no se sabe cuál es. No sabemos dónde termina la iglesia y empieza el mundo y viceversa. De hecho, la iglesia hoy quiere ser popular para influir en el mundo, para que el mundo vea que no somos tan diferentes. No queremos parecer tanto al mundo que para no ser diferentes somos mundanos. Eso es lo que están promoviendo hoy las iglesias. Sigue diciendo esto, lo siguiente. En el versículo 21 del mismo capítulo dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo caudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Fíjense, el pueblo que Dios, esa pregunta se le hizo al pueblo que Dios sacó de Egipto, que era esclavo, al pueblo al que Dios le entregó los mandamientos, el pueblo que Dios le dijo: hágame un santuario y habitaré en medio de vosotros. Al pueblo que Dios le entregó su verdad. A ese pueblo le hacen esa pregunta y fíjense qué hace el pueblo. Y el pueblo, dice el versículo, no respondió palabra. Lógicamente, es que estaba sirviéndole a Dios, señores. Mientras iban al culto a Jehová, también ellos iban al culto de Baal. Y no sabían discernir entre lo que era correcto y lo que no, entre la luz y las tinieblas. En pocas palabras, estaba confundido, vivía en confusión. Y a esa pregunta tan sencilla, ellos no tenían una respuesta. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, en este tiempo de tantas tinieblas espirituales, de tanta confusión, Dios te llama para que seas el Elías de este tiempo. Dios te llama para que llames el pecado por su nombre, para que seas una antorcha en la oscuridad,
Dios ama al pecador tanto que dice la Biblia que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice la Biblia que el que viene a Cristo nueva criatura es. Fíjate, Dios te llama de las tinieblas a su luz admirable. Él quiere que tú seas una nueva criatura, pero Él te llama del mundo a la luz, a la verdad. El mensaje o los mensajes que se están predicando hoy en día es para que las personas que están en la iglesia se mantengan muchas veces en las tinieblas. Así que mi hermano, hoy yo te digo a ti que tú tienes la oportunidad de leer la palabra de Dios, no importa en qué iglesia tú estés, no importa cuál sea tu religión, tú tienes la capacidad para estudiar la palabra de Dios. Y dice la palabra que el Espíritu te guiará a toda verdad. Tú tienes en el nombre de Cristo que buscarlo a Él en su palabra. Él te va a guiar. Y tú, con la verdad, tienes que enfrentar el mal. En el nombre de Cristo. Tú no vas a estar solo. Su Espíritu te va a acompañar a ti, igual que acompañó a Elías, igual que acompañó después a Eliseo, y como ha acompañado a los siervos de Dios a través de toda la historia. Dios está buscando personas que den a la trompeta un sonido certero. Si hay algo que el Señor aborrece, es la indiferencia y la deslealtad en los tiempos de crisis. Y este es un tiempo de crisis. Dice el libro Profetas y Reyes, en la página 105. Dios no puede usar hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá la palabra: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero ser de ese grupo de personas al que Dios le diga eso. Y yo sé que si tú estás escuchando este tema hasta aquí, es porque tú también quieres serlo. No importa en la iglesia que tú estés, Dios te llama para que le sirvas a Él. Tú no debes esperar que te digan la verdad desde un púlpito. Tú tienes que buscar, yo también debo de hacerlo, buscar la verdad en la palabra de Dios, que es asequible a todos nosotros, pidiéndole a su Santo Espíritu que nos guíe y que nos ayude a ciertamente no ver la carne, no ver al ser humano, sino elevar la vista un poquito más arriba, hacia el cielo, donde está Cristo intercediendo por nosotros. Este tiempo de tantas tinieblas y de tanta confusión es el tiempo en que los verdaderos siervos de Dios se levantarán como luces en medio de las tinieblas y le indicarán a las personas el camino que lleva hacia la luz real, la luz que viene del trono de Dios. Es mi oración que despiertes. Es mi oración que mi familia despierte. Es mi oración que yo esté despierto para darle a la trompeta un sonido certero sin importar cuál sea la consecuencia. Dios te bendiga, Dios te guarde y que permita que en nosotros se despierte el valor, el fervor por sus cosas, de tal manera que no tengamos temor de real y efectivamente llevar su mensaje sin importar las consecuencias. Hasta aquí hemos llegado. Bye bye.